Buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta nueva actividad del Instituto de Altos Estudios Dr. Óscar Cambra Núñez de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Esta actividad forma parte de nuestros eventos extracurriculares, de nuestras actividades extracurriculares del Plan Operativo 2023. Hoy pues tenemos dos invitados especiales vinculados siempre con todas las actividades de alto nivel del Instituto de Altos Estudios. Quien les habla, Carlos Cambra, director del Instituto de Altos Estudios, pues le da la más cordial bienvenida a todos. También, por supuesto, en nombre de todas las autoridades del instituto, del doctor José Domingo Mora Márquez, quien es nuestro director de gestión académica, de la doctora Berman Maldonado, quien es nuestra coordinadora de investigación, que se encuentra actualmente en sala, de nuestra asistente Miltia Rivero, de todo el equipo del IAE, y por supuesto, en nombre de las autoridades de nuestra casa de estudio matriz de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Le decía que hoy vamos a abordar un tema esencial para la vida del venezolano. Un tema que está vinculado con la seguridad social, con el bienestar social, que como ustedes saben forma parte de ese contexto de derechos fundamentales, de derechos humanos que tenemos todos los ciudadanos. Como ustedes saben, los derechos humanos en nuestro catálogo de derechos humanos en Venezuela, en nuestra Constitución Nacional, pues es un catálogo heterogéneo, además es un catálogo amplio, es un catálogo extensivo, un catálogo que no establece jerarquía de ninguna manera, como lo dice el doctor Jesús María Casal en los derechos humanos. Es decir, que los derechos humanos, cualquiera sea su categoría, bien sea civiles, bien sea políticos, sociales, prestacionales, pues deben cumplirse a cabalidad y forman todo un entramado para la satisfacción de las necesidades, de la dignidad del ser humano. Y sin lugar a dudas, el derecho al bienestar y a la seguridad social juega un rol esencial dentro de esa dignidad del ser humano. Venezuela, por supuesto, como ustedes saben, ha pasado por una crisis bastante importante y el salario pues ha sido un tema fundamental incluso para la movilidad humana que hemos tenido en el país, para la cantidad de emigrantes que están ahora en otros países como consecuencia de los bajos ingresos en Venezuela. Recientemente, desde el Ejecutivo se estableció un nuevo decreto de salario, y sobre él hay muchos comentarios entre los expertos en derecho laboral sobre salario mínimo y salario suficiente. Bueno, hoy hemos decidido invitar a dos expertos en el área laboral. Una es nuestra querida doctora Alicia Figueroa y nuestro docente de la Escuela de Derecho de la Bicentenaria, el doctor Nicolás Ramos. Vamos a iniciar, por supuesto, con la doctora Alicia Figueroa. La doctora Alicia Figueroa, como ustedes saben, es abogada egresada de la Universidad de los Andes, mi alma mater, doctora Alicia. Además, tiene varios posgrados, por ejemplo, en Derecho Procesal por la Universidad Católica Andrés Bello, también en Derecho Administrativo por la misma Casa de Estudios, en Derecho Laboral, por supuesto, por la Universidad Santa María. La doctora Alicia Figueroa ha tenido una larga trayectoria dentro del Poder Judicial, ha sido juez de sustanciación y mediación laboral, también de juicio, juez titular, jubilada superior en materia del trabajo, además docente universitaria, por ejemplo, en la Universidad Fermín Toro, y bueno, socia de ese despacho de abogados importantísimo, Legal Link Venezuela. Además, la doctora Alicia Figueroa es una colaboradora permanente en estos temas de justicia digital que el instituto, pues, y junto a ella y muchos abogados, trata de impulsar en el país para una transformación de la justicia venezolana.
Nuevamente es un honor recibir en los espacios virtuales del IAE a la doctora Alicia Figueroa, quien nos hablará sobre salario mínimo versus salario suficiente. Doctora Alicia, la escuchamos. Bienvenida. Doctora Alicia, encienda el micrófono. Bienvenida. Y su cámara. Ahora sí. Buenas tardes. ¿Se escuchan? Perfecto. Buenas tardes a todos. Encantada de estar aquí con ustedes compartiendo este tema tan actual que tenemos todos este mes de mayo que acaba de fenecer ayer. Les voy a hablar mi opinión sobre el salario decretado recientemente por el Ejecutivo Nacional el 1 de mayo. Yo tengo salario y muchos se sorprenderán si es salario o es ingreso mínimo vital. Si nosotros, me imagino que ustedes como yo, estuvieron muy atentos a la alocución presidencial del 1 de mayo. Y después estuvieron muy atentos, abogados al fin, y leyeron la Gaceta publicada. La Gaceta publicada, que es la número 6.476 del decreto 4.805, a mí en lo particular me sorprendió, porque no se corresponde lo que dijo el presidente en su alocución presidencial. Si ustedes después de esta conferencia se toman el tiempo para revisar el video, que en YouTube hay muchos, se darán cuenta que el presidente en ese momento estableció unos parámetros que no fueron recogidos en la Gaceta. Entonces, eso nos hace ponernos a reflexionar qué fue lo que hizo el presidente ese día. Ese día, el presidente lo que hizo fue hacer uso de la facultad que tiene de establecer aumentos de salario. Así que entiéndase bien, esta alocución presidencial y este decreto presidencial no fue para establecer ningún salario mínimo. Eso tiene enormes diferencias en derecho laboral. ¿Por qué? Si nosotros nos fijamos en la ley anterior del trabajo, que es la de 1997, que es con la que yo empecé cuando empecé en derecho laboral, allí decía que el aumento de salario tenía que hacerse una vez al año, una vez que el presidente de la República recibiera una propuesta, hecha por la comisión tripartita. Una comisión tripartita formada por los trabajadores, por los patronos, de cámara, y un representante del Ministerio del Trabajo. Entonces, esa propuesta el Ejecutivo Nacional la tomaba y en 30 días después del mes de enero de presentar la propuesta, el presidente estaba estableciendo el salario mínimo. ¿El salario mínimo qué es? Si nosotros nos vamos a la ley del trabajo, la anterior y esta, el salario viene siendo el mismo concepto. Toda remuneración, provecho, ventaja, que siempre que sea pagada, antes era en efectivo, ahora dicen moneda de curso legal, por la prestación de servicios del trabajador. La remuneración puede ser un provecho, una ventaja, pero que pueda evaluarse en efectivo. Pero si ya esto es salario, ¿cuál es el salario mínimo? El salario mínimo tenemos que irnos a la Constitución y en el artículo 91 dice que es aquel salario suficiente para que el trabajador pueda cubrir con dignidad sus necesidades básicas de él y su familia. Si nosotros vemos
que el salario mínimo no ha sido actualizado en Venezuela desde el año pasado, marzo de 2022. O sea que nuestro salario mínimo sigue siendo 130 bolívares, equivalente ahora a 5 dólares. ¿Por qué el Ejecutivo Nacional no hizo entonces un aumento de salario mínimo, sino un aumento de salario, que él lo llama ingreso vital de los trabajadores? Bueno, muy sencillo, porque recuerden ustedes que el salario, base de cálculo de las prestaciones sociales, por supuesto, que es toda remuneración, provecho o ventaja recibida por el trabajador en forma regular y permanente. Entonces, si el gobierno nacional, el Ejecutivo, hubiera hecho un decreto de salario mínimo, la administración pública venezolana tendría que tener el Estado venezolano un presupuesto muy alto. ¿Por qué? Porque los trabajadores públicos en Venezuela son un número muy considerable. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que el Ejecutivo hizo a mi entender, una maniobra muy hábil en los momentos que estamos, que son unos momentos críticos económicos, en que dijo, bueno, vamos a subir un aumento a trabajadores porque lo necesitan, porque de verdad que era pagarles a los salarios equivalentes a 5 y a 10 dólares. Y entonces dijo, vamos a hacer esta fórmula, que es un salario que él lo llamó ingreso. ¿Por qué lo llamó ingreso? Porque estableció en ese momento que vamos a pagar a los trabajadores públicos un bono de guerra económica que estaba pagando por el portal de la patria, estaba pagando en 20, en 30 dólares, y dijo, bueno, vamos a pagar un aumento del bono de guerra económica a 30, primero dijo 20 dólares y al día siguiente dijo 30 dólares, y vamos a aumentar el cestatismo. Entonces, ¿en qué quedó ese ingreso mínimo vital de los trabajadores? Por eso lo llamo ingreso y no salario. Que quedó en 70 dólares para los trabajadores activos y quedó para los trabajadores jubilados que no reciben statique, quedó en 50 dólares, y quedó para los pensionados y jubilados, quedó en 20 dólares. Les digo 20 dólares porque eso lo vimos y lo vimos en el video. Pero cuando ustedes se van a la Gaceta, no dice ni 20 dólares, ni 40, ni, por supuesto, mucho menos 30 dólares. ¿Por qué? Porque él lo estableció en bolívares. Estableció que el cestatique eran bolívares 1000, estableció que el bono de guerra económica para los trabajadores públicos activos que tenían cestatique 750 bolívares, y estableció a los trabajadores de la administración pública inactivos sin cestatique en 1.225 bolívares, y estableció para los pensionados bolívares 500. Entonces, ¿qué pasó? Que él estableció en bolívares, pero se comprometió en el artículo de ese mismo decreto a actualizarlo mensualmente. Entonces yo les sugiero que ustedes después comparen el video y comparen el texto. ¿Por qué? Porque a mí me llegó a la oficina la pregunta en cuánto iba a pagarle a sus trabajadores el cestatique. Yo le dije, bueno, yo creo que usted debe pagarlo no a el equivalente a 1000 bolívares, sino que usted debe pagarlo el equivalente a lo que hoy significan 40 dólares. Pero doctora, es que la Gaceta dice que no. La Gaceta dice que eso se actualiza mensualmente, que el gobierno no lo ha hecho por alguna razón, pero a la locución presidencial
en vivo lo dice claramente y en el mismo decreto dice que se ajustará se pagará mensualmente y ordenará el ajuste mensual con referencia al tipo de cambio del Banco Central de Venezuela, del CESTATIC y del bono de guerra económica. Si bien no dice que la no nombró por ninguna parte la palabra dólar, ¿qué es lo que se indexa? ¿Qué es lo que se ajusta? Bueno, lo que nosotros oímos en el video. Salvo mejor opinión, que me gustaría compartirla, la opinión de los colegas, creo que eso es el deber ser. Entonces, con respecto a otra pregunta que surge, es que el bono de guerra económica, por el solo hecho de que la alocución presidencial y en la misma Gaceta diga que eso no es salario, podemos entender que el bono de guerra económica no es salario, no forma parte del salario. Fíjense, yo he analizado con calma el artículo 104 de la Ley Orgánica del Trabajo y el artículo 105. El artículo 104 nos da un ejemplo de lo que es salario. Y el artículo 105 de la Ley Orgánica del Trabajo nos dice lo que no es salario, lo que son beneficios sociales. Si ustedes analizan con calma la primera parte, que sería como el primer parágrafo, dice que los subsidios o facilidades que el patrono otorgue al trabajador con el propósito de que éste obtenga bienes y servicios que le permitan mejorar su calidad de vida y la de su familia, tienen carácter salarial. ¿Ustedes no creen que el bono de guerra económica lo podemos catalogar dentro de los subsidios y lo podríamos considerar como parte del salario de los trabajadores? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque si ustedes tuvieran la edad que yo tengo, en el año 97, en ese momento en Venezuela se vivía una situación como la que vivimos ahorita. ¿Qué ocurría? Que el Ejecutivo Nacional, para pagar, reflejar unas prestaciones sociales, hizo este juego que está haciendo ahorita, que dice, esta cantidad te la voy a pagar regular y permanente, pero esto es un bono. Si ustedes se ponen a ver lo que está excluido, que no tenga carácter salarial, según el 105 son servicios de centro de educación inicial, beneficios de alimentación, reintegro por gastos médicos, provisiones para ropa escolar, útiles escolares y juguetes, becas y cursos de capacitación, gastos funerarios. Eso es lo que no es salario. O sea que evidentemente el CESTATIC jamás va a ser salario. Pero eso que el presidente ahorita estableció como un bono de guerra económico, en mi opinión, sí es salario y en un momento determinado sí va a tener que integrar, como se hizo en el año 97, que se integró al salario todos esos bonos y se pagaron unas prestaciones dignas a los trabajadores. Entonces, con respecto a la pregunta de que también surgió en la oficina, si eso podía un trabajador público reclamar sus prestaciones con un salario base de cálculo, tal cual lo dice el 123 de la ley, incluyendo el bono de guerra económica, yo creo que sí. Los trabajadores privados, me preguntaron también si el bono de guerra económica era aplicable a los trabajadores de las empresas privadas. En mi opinión, no. ¿Por qué? Porque allí dice expresamente trabajadores de la administración pública. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la empresa privada, los trabajadores les pagan mucho más de lo que ganan los trabajadores de las instituciones públicas. Un trabajador en una empresa privada gana alrededor, no gana casi, yo estoy absolutamente casi segura que no gana ninguno menos de 30, 40 o 50 dólares semanal. ¿Por qué? Porque no le alcanza para vivir, o sea, para desplazarse, para pagar transporte, para pagar su comida y un poco la de su familia. Entonces,
Esto está aplicado, el bono de guerra económica es para los trabajadores de la administración pública. Y fíjense que tan es así que si ustedes revisan el texto del decreto, lo que dice y penaliza es que el cesta ticket no se pague en ese monto. Es decir, que el cesta ticket no puede bajar del monto establecido allí en el decreto, que son 40, equivalente a $40. Que en este momento del decreto eran 1.000 bolívares y ahorita es 1.000 bolívares y un poquito más, en mi opinión. Entonces, ¿qué podríamos pensar nosotros? Nosotros creemos como abogados laboralistas que hay un desfase entre la ley del trabajo y la realidad venezolana. Fíjense, la ley del trabajo se hizo en el año, esta última reforma, en el año 2012. La situación venezolana del 2012 al 2023, ya estamos hablando de 11 años. Estos 11 años, aquí en Venezuela ha pasado una situación de una inflación moderada que teníamos antes, que anualmente yo creo que no pasaba de 3, 4, 5 un porcentaje. Ahorita tenemos una hiperinflación que no va aparejada con la regulación legal que hay allí. Entonces, ¿qué han hecho los patronos? Los patronos privados y el mismo patrono público, ¿qué está haciendo? Tiene la idea de que va a pagar una cantidad y te va a decir, esto no es salario y esto sí es salario. Entonces, voy a pagarte unas prestaciones con 130 bolívares de salario mínimo. Señores, en otro live que hice en mi cuenta, pueden verlo, en la cuenta de Legalín, en la cuenta Alicia Fin, eso no es así. Todas las cantidades regulares y permanentes que se paguen al trabajador, como lo dice el 104, por la prestación de su servicio, integran al salario, exceptuando las del 105. Entonces, igual, ¿qué está pasando? Que entonces tenemos esas ficciones que las tienen que aclarar los abogados, los jueces laboralistas, y después subirán a la sala social que nos aclarará todas estas interpretaciones que yo me adelanto y me atrevo a hacer, bueno, por la experiencia que tuve siendo juez laboral. Con respecto a otro tema interesante, ¿qué podríamos proponer para solucionar de fondo este problema? Yo creo que una solución podría ser, y esa idea no es mía, esa idea es del colega Reinaldo Vilarte, es volver al salario de eficacia atípica. O sea, tengamos las reglas claras. ¿Qué es el salario de eficacia atípica? Si ustedes revisan la ley del trabajo anterior, el 133, allí decía que podía excluirse por acuerdo entre patrono y trabajador un 20% del salario base de cálculo de las prestaciones sociales. Entonces, eso es más sano, es decir, que la empresa que me contrate, o sea pública o sea privada, diga, mire, doctora Alicia, nosotros le vamos a pagar $1.000, pero $200 de esos 1.000 no va a ser un salario base de cálculo de prestaciones sociales. ¿Por qué digo esto? Porque lo que está pasando ahorita es que te pagan un salario las empresas, pero al final de la relación de trabajo tienen de verdad un riesgo muy grande si ese trabajador los demanda con el salario que le dieron realmente, que es, como dice el 104, regular y permanente por la prestación del servicio. Otra solución podría ser que hiciéramos como se hace en otros países anglosajones, que se paga un salario por hora, pero un salario por hora como vale la hora. Es decir, por ejemplo, les pongo un ejemplo.
Un abogado en los Estados Unidos por hora les cobra $300, ¿verdad? Entonces, usted me dirá, doctora, pero es que es demasiado. Bueno, vamos a irnos a otro. Un obrero cualquiera en los Estados Unidos, el salario mínimo que no se puede pagar, les estoy hablando del mes de diciembre, no se puede dejar de pagar, son $15 la hora. Yo no sé si subió de diciembre para acá, que yo regresé, pero una persona que tenga más estudios gana $50 la hora. Ustedes me van a decir, pero es que es mucho. Bueno, es mucho porque no tiene prestaciones sociales. Entonces, es un sistema basado en que el trabajo que ustedes me van, el trabajo que va a remunerarme es por lo que vale mi trabajo. Pero el patrono, entonces, se olvida de pensar que tiene que acumular unas prestaciones sociales en base al último salario. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que este sistema prestacional, para mí, en mi opinión, está completamente desfasado, porque se estableció en un momento en que la economía venezolana era una economía que no era hiperinflacionaria. Entonces, valía la pena tener una lealtad a una empresa o a una institución 20 años, porque usted cuando se iba a ir a los 60 años, como yo, iba a tener un fondo de prestaciones que le sirviera para su vejez. Pues ahora no. Ahora, con esta ley que está, entonces los patronos públicos o privados buscan una ficción en que le van a pagar, le proponen pagar un cálculo de prestaciones sociales completamente desajustado a la ley que está. Entonces, esa sería una propuesta. Otra propuesta sería que habría también que hacer en la ley del trabajo, que en mi opinión hay que modificarle artículos puntuales. El 104 hay que incluirle una parte de salario de eficacia típica. ¿Y para qué? Para que pudiera mantenerse el 142, el 92 de las prestaciones sociales. Y dejarlo, ¿por qué? Porque ya lo estás excluyendo. Y así podría tener la empresa una idea contablemente de lo que es el pasivo de sus prestaciones sociales. Y los trabajadores tendrían también una sana relación, porque no estarían al final de la relación de trabajo amenazando ni chantajeando a un patrono que les pagó un salario alto por su servicio. Después, creo yo que habría que modificar en este momento este sistema salarial y ajustarlo a la cesta básica. ¿Por qué? Porque eso está establecido en el 91 de la Constitución. Si ustedes revisan el 91 de la Constitución, dice que el salario mínimo tiene que establecerse por el Estado de acuerdo a la cesta básica. Entonces, si tenemos una cesta básica de $526, entonces es ilógico que tengamos un salario para un trabajador de $75, un trabajador público. Y ustedes me van a decir, doctora, pero ahorita las empresas no pueden pagar eso. Bueno, eso es discutible, ¿verdad? Porque yo creo, y así lo he sostenido, que si en este país todo se indexó al dólar, porque todo tiene un valor de cambio, se indexó la comida que usted se va a comer, los insumos agrícolas, entonces, ¿cómo es posible que no se indexa al verdadero valor la mano de obra de un trabajador, sea manual o sea intelectual? Eso es injusto y bueno, por supuesto, imagino yo que estos aumentos que se están haciendo en materia salarial, tanto en la parte pública como en la privada, se irán ajustando con el tiempo en la medida que las empresas tengan mejor capacidad económica y el Estado venezolano también. Y por supuesto, los trabajadores también son sus derechos y pedir que pues, buenas tardes, con esto doy por terminada mi exposición. No sé si tienen alguna pregunta, con todo gusto se la respondo.
Excelente, doctora. Muchísimas gracias. Excelente, como siempre, su disertación. Usted realmente nos acostumbró a propuestas concretas. Es decir, no, Así no, es, no simple planteamientos aislados, sino concretas, como así. en el caso de la justicia digital. Lo decía al inicio de su intervención, usted es pues, un referente en esa materia junto al doctor Gustavo Moni, por supuesto la magistrada Bárbara César, pero cada quien dentro de su espacio. Usted en su espacio ha sido extraordinaria y ha impulsado un cambio con propuestas concretas de justicia digital, de justicia mediada por la telemática. Y ahora, pues, con propuestas concretas desde un punto de vista laboral. Yo tenía tiempo que no escuchaba sobre el derecho laboral algo serio. Habló usted del salario de eficacia atípica. Pues hay que volver otra vez a estos conceptos, Así es. porque yo no sé si fue que el derecho laboral pues se arrastró, se pisoteó, la crisis lo volvió pues leña y también como tenemos una justicia lenta que no es expedita, entonces todo pues combina como un cóctel para que el trabajador no reclame sus derechos y pareciera que entonces los patronos apuestan justamente a eso. Bueno, el Estado está desarmado, la justicia está desarmada, bueno, yo hago lo que quiera con los trabajadores y pasan estas cosas. De verdad que estoy encantado con su disertación, como siempre, extraordinaria. Vamos a ir a unas preguntas. Aquí voy a ver el chat. Teníamos el siguiente ponente, el doctor Nicolás Ramos, que es docente de la universidad, pero tiene problemas de electricidad. Un problema común a todos. Estamos esperando a ver si puede conectarse. Si no, bueno, leemos unas Si no, preguntas y hacemos unos seguimos. comentarios finales. Así es, correcto. Vamos, mira, aquí está el doctor, el profesor, perdón, Rafael Rodríguez. Buenas noches, doctora. Excelente y brillante su exposición. Ahora le preguntamos, ¿no cree o sugiere usted que al margen de lo que se ha dicho y establecido sobre lo que sabemos, no se está acaso igualmente violando los derechos humanos establecidos en todas las convenciones colectivas, tratados, convenios y contratos colectivos? Bueno, Rafael, te explico algo, ¿no? Que también estoy obligada a decirle. Hace muchos años fui inspector del trabajo. Inspector del trabajo es uno de los cargos para mí más presionantes que tuve, porque usted está metido, como quien dice, en un conflicto muy grande. En varias oportunidades, en la inspectoría, en el Ministerio del Trabajo, tocaba conflictos colectivos, convenciones colectivas de entes públicos. Y allí me di cuenta que algo muy importante que no podemos dejar de pasar de lado. Cuando el Ejecutivo Nacional, si ustedes revisan con calma el decreto, búsquense el marco en el que el presidente estableció las facultades en las que él las estaba dictando. Me llamó mucho la atención preparando esta ponencia que los artículos que el presidente utiliza para fundamentar sus atribuciones, está la ley de la administración pública, ¿verdad? Y establece el presidente una frase muy importante que dice, en ejercicio de la atribución establecida en el numeral 11, artículo 236 de la Constitución Nacional. Cuando yo vi ese artículo, y ustedes lo buscan, lo van a buscar después que terminemos, dice, administrar la hacienda pública nacional. El Ejecutivo Nacional no puede ser irresponsable y establecer un aumento a los trabajadores públicos, que son muchos, sin tener presupuesto para ello. ¿Qué ocurre? Si él va a aumentar, como lo hizo, porque se tardó demasiado, de 130 bolívares a 70 dólares, a 70 dólares, eso es un presupuesto público
que exponencialmente fue como el 2000%, algo así. Entonces, él no lo puede hacer sin, y ahí lo dice también, que esta medida la tienen que ejecutar el Ministerio de Finanzas y el Ministerio del Trabajo, lo que él está estableciendo. ¿Qué les quiero decir? Así como un empresario busca al contador y le pregunta, mire, ¿qué capacidad económica tengo yo para aumentarle a mi nómina, hacerles un aumento? El contador ve sus activos, sus pasivos, lo que está recibiendo esa empresa y en el margen de ganancia, entonces establece que hay un margen de ganancia y puedo hacerlo. Pero en Venezuela, con el deficitario presupuesto nacional que tenemos, pues la administración pública no tiene la capacidad presupuestaria para aumentarlo. Pero volvemos a lo mismo. ¿Es que acaso tenemos una cifra de lo que PDVSA percibe de ingresos nacionales, lo que se recibe por venta del oro, por impuestos, por petróleo? No. Hasta que no tengamos reglas claras, nosotros no podemos decir en Venezuela con transparencia, cuando discuta como debe ser la aprobación del presupuesto y entonces se establezca como antes se hacía, que en octubre se estaba discutiendo en la Asamblea Nacional el presupuesto del año que viene y allí podía verse los aumentos salariales y todos los compromisos que tenían las instituciones públicas. Podríamos decir eso. Por ahora lo que decimos, y tenemos que partir de creer, ¿verdad? Es que sabemos perfectamente que antes vender 2 millones de barriles de petróleo, ahora producir 600.000 barriles de petróleo, pues evidentemente no tenemos la capacidad de pago para aumentar. Y irresponsable sería el gobierno de Nicolás Maduro estableciendo un aumento que no pueda pagar a final de mes y caer en default, como podríamos decir usando un argot económico. Entonces, por eso te digo, si ustedes revisan, yo revisé esta ley y lamentablemente no tiene, como tenían las otras leyes laborales, que en el momento que se va a discutir una convención colectiva, el ente público tenía que traer una proyección económica de del presupuesto que tenía. Y esa convención colectiva, si no había presupuesto para ese año, lo dice la ley todavía, que se entiende que se cumplirá el año que el ejercicio próximo. ¿Oyó? No sé si te aclaré tu pregunta o entendiste lo que te quería transmitir. Excelente, doctora. Yo creo que sí. De todos modos, ahí está el chat activo por si tiene alguna otra duda. Yo le pregunto, doctora Alicia, que creo que es un tema que está allí en el conocimiento común de todas las personas que de alguna u otra manera se han retirado de un trabajo durante esta época o han sido despedidas y las han liquidado tomando en consideración un salario que no es el real, es decir, solamente algunos conceptos utilizados y aplicados, perdón, estratégicamente. Yo conozco, por ejemplo, muchos funcionarios que se jubilaron en esta época prepandemia, aquí 2018, 2019, y le dieron de prestaciones sociales, bueno, no sé, una harina pan, 3 centavos, prácticamente nada, y que tenían 30, 35 años de servicio, pero con la devaluación, y claro, recibían algunos beneficios que no eran de carácter salarial o supuestamente no eran de carácter salarial, utilizando el patrono estos dobleces, fingimientos, argucias, como hemos dicho en un inicio. Ahora, yo le pregunto, ¿qué pasa con esos pagos, con esas liquidaciones, con esas reclamaciones judiciales o no, que ya pues se consumaron con esos montos? No, ¿Habrá no se ha posibilidad? consumado. Ok. No, un momentico, Ok. mira.
Bien. Una de las modificaciones importantes para los trabajadores que se hizo en esta ley del 2012 fue extender la prescripción de las acciones laborales. Esa persona que le dieron esa cantidad, que le dieron 120 bolívares, que le dieron, eso yo lo he dicho y está en mi cuenta, lo puedes revisar. Eso es una burla al trabajador público y hasta privado. Y puede perfectamente accionar una diferencia de prestaciones sociales, ¿ok? ¿Cómo? Indexando su salario. Ustedes me van a decir, doctora, pero no lo ha hecho nadie. Bueno, no lo ha hecho nadie porque, ¿qué pasa? Después de la pandemia, nosotros quedamos como en estado de shock. O sea, hemos ido como despertando, ¿ok? Pero acuérdense que la Constitución Nacional establece que las deudas de los trabajadores son deudas de valor. ¿Qué significa deuda de valor? Deuda de valor es que tú no me vas a pagar 120 bolívares de ahorita. Tú me vas a pagar los 120 bolívares, lo que significaban esos 120 bolívares al precio de ahora. ¿Cómo? Indexado por el INPC. ¿Cuánto significaba mi último salario en el momento que yo me fui, me fui voluntariamente, me despediste, en fin, que terminó la relación de trabajo? Ese salario tienes que indexarlo al valor que te establece por el INPC, lo indexa a cuál es el salario ahorita. Así que hay una diferencia de prestaciones sociales completamente accionable, a la orden para eso. Excelente. Bueno, es que usted nos tiene acostumbrado siempre a esas respuestas concretas, rápidas, a soluciones que están allí y a veces uno se va por las ramas y no las... Pero ahí está, la solución del tiempo y la prescripción, Claro, a son diferencia de la 10 ley anterior, es años. importantísimo. Ahora, Claro, mira, los abogados laboralistas y los jueces laborales tienen muchísimo trabajo y tienen bastante que solucionar. Estamos como en el año 93. Ustedes, no sé, tú eres muy joven, Carlos, pero ya yo que tengo 61 años cumplidos, cuando yo empecé en materia laboral, nosotros empezamos a sufrir lo que está sufriendo el trabajador venezolano ahorita. Y fue en la sala civil, con la sentencia del año 93, Camillus Lamorelli versus Machinery Care, que estableció que el trabajador eran deudas alimentarias y que el trabajador había que indexar sus deudas laborales. Igual estamos ahorita. Claro. No. Y doctora, y le pregunto, y más allá incluso, porque, bueno, esta ley es de 2012, ciertamente, la que tiene como 80 T, trabajador, trabajadora, bueno, pero ahora, si pasa mucho más tiempo en una consideración de derechos fundamentales, como lo es el tema del bienestar, el ingreso, no pudiera incluso, más allá del tiempo en la prescripción, poder en algún momento reclamar de esa diferencia. Claro que sí, Carlos. Es que yo he trabajado, mejor dicho, te cuento algo. ¿Sí? Los abogados trabajamos mejor, gana más nuestros clientes, si eres empresa o si eres trabajador, a quien estés asesorando, porque yo creo que el derecho es uno solo, tanto para el trabajador como para el empresario. Hemos hablado y conversado los colegas ese punto que te estoy yo diciendo. Mira, epa, un momentico, tú no le vas a pagar a mi trabajador 500. Uno me dijo, no, doctora, le debo $50. No. Vamos a sacarte lo que he indexado, porque, bueno, doctora, pero es que yo no me acordé, yo no establecí que yo le iba a pagar en dólares, sino en bolívares. Bueno, está bien, pero esos bolívares que tú le pagabas a él, lo que significaba ese salario en ese momento y lo que significa ahora. Entonces, ¿qué pasa? Que ciertamente la sala social ha evolucionado bastante. Hay muchísimas jurisprudencias que nos han ayudado, pero el punto preciso de las prestaciones, el salario base de cálculo indexado, mira, no ha sido fácil. ¿Por qué? Porque acuérdate que el Estado venezolano es el mayor patrono y el mayor deudor de todos los trabajadores, pero hay que hacerlo,
Por eso les digo, me atreví a decirte que el bono de guerra económica, en mi opinión, ingresa al salario. Me van a decir mucho que, pero el presidente de la República tiene facultades para establecer por decreto. Mira, un momentico, el presidente de la República tiene posibilidad de establecer por reglamento, reglamentar lo que él quiera, pero esto que estableció él aquí fue un decreto de aumento de salario. Que él lo quiera denominar decreto de ingreso mínimo es otra cosa, pero eso es un salario. Entonces, por eso te digo, este es un derecho que, así como Venezuela cambió por inflación, una ley más económica que la laboral no la hay. Si la economía cambió, la ley laboral tiene que cambiar. Vamos a discutir otro régimen de prestaciones, vamos a discutir otro régimen salarial. Es lo que deberían hacer ahorita todas las centrales obreras del país, en mi opinión. Así es, y como ciencia social, que es el derecho, debe adaptarse a los nuevos tiempos. Así Mira, es. esto no era un live, parecía un live, esto era una ponencia de verdad, pero es que con ustedes siempre es agradable conversar, intercambiar opiniones, porque se aprende siempre en cada momento que conversamos. Doctora Alicia, de verdad estamos sumamente agradecidos con su intervención. Aquí está presente la doctora María Teresa Ramírez, que era directora de posgrado de la universidad. Ella es fiel seguidora también suya, siempre anda pendiente de lo que usted publica por allí. Y bueno, muchísimas gracias. El doctor Nicolás Ramos, bueno, problemas de conectividad, pero creo que con estos minutos suyos, pues hemos enriquecido el espacio enormemente. Siempre es un honor contar con usted. Esta actividad forma parte del plan operativo, pero seguimos con otras actividades. Doctora Alicia, por favor, cierre usted con unas conclusiones allí y nos vamos. Bueno, las conclusiones que les doy a los colegas, a la orden, por mis cuentas, vamos a seguir publicando temas laborales y ahorita estamos con temas ambientales también que son importantes, pero la conclusión es esa. Hagamos Coloque su cuenta, propuestas. diga su cuenta, diga su cuenta. Mi cuenta es Alicia FIC, o sea, Alicia FIG para todos. Y Legal Link Venezuela, que es la cuenta que tengo con mis cuatro socias. Legal Link Venezuela en Instagram. Y en Twitter, Alicia FIC, que termina en G de Figueroa. La conclusión y la propuesta que les quiero hacer, colegas laboralistas que me escuchen, es que tratemos de analizar el derecho con los contadores, porque saben que esto es un tema económico. Cuando yo he discutido prestaciones sociales, así como les estoy planteando, lo he discutido bastante con los contadores, así como se actualizan los balances, lo que llaman ellos reconversión de los balances, de acuerdo a las normas que tienen los contadores. Bueno, así tal cual también nosotros como abogados tenemos que sacar la cuenta de las prestaciones sociales, por supuesto, dentro del marco del 142, pero hagámoslo como es, pues. Así, de una vez, no duden en presentar la demanda para que la indexación, por supuesto, sea más fácil, porque acuérdense que la indexación está establecida desde la introducción de la demanda. Yo estoy proponiendo que la indexación sea del salario al momento de la terminación de la relación de trabajo. ¿Por qué? Porque eso es lo que corresponde, lo que es justo y lo que debe ser. Porque la prestación del servicio de un trabajador y su valor es un concepto también económico. Excelente, doctora Alicia. De nuevo, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por su asistencia. Aquí está la doctora también Berman Maldonado, que es la coordinadora de investigación, está escribiendo. La gente de posgrado, como le decía, la directora, doctora María Teresa Ramírez, muy pendiente de su disertación. Muchísimas gracias. En nombre de todo el equipo del IAE y de la Universidad Bicentenaria de Aragua, pues le damos las gracias a todos los oyentes. Y los invitamos, tenemos una próxima actividad el día 15 de junio sobre violencia contra la mujer. Va a estar la doctora María Alejandra Mancebo, la doctora Esther Alfonso y la doctora Milagro Regifo. Hoy
el honor con la doctora Alicia Figueroa. Doctora, muchas gracias. Cuídese mucho. Felicidades. Éxito. Nos Gracias. vemos. Gracias. Chao.